Mi esposa me menospreció sin titubeos. Me dijo que no me debía nada y que debería sentirme afortunado de tenerla. Así que le demostré que yo tampoco le debía fidelidad. Ahora es ella quien ruega. Tengo 36 años y llevo 8 años casado con mi esposa, Carla, de 34. Nos conocimos trabajando en una gran cadena de tiendas, yo en gestión de inventario y ella en atención al cliente. Nada del otro mundo, pero en aquel momento sentíamos que estábamos construyendo algo juntos. Hoy en día, soy supervisor de almacén en una empresa de logística. No me va mal, el salario es decente, tengo beneficios y me esforcé mucho para llegar hasta aquí. Carla trabaja como administradora en una clínica médica. Hace 3 años compramos una casa sencilla en un barrio tranquilo. No tenemos hijos todavía, aunque según yo, eso era parte de nuestras conversaciones, o al menos eso creía. Todo esto empezó un jueves cualquiera. Yo venía de una jornada infernal en el trabajo. Una de las carretillas se averió y desorganizó todo el cronograma de envíos. Al llegar a casa, lo único que quería era relajarme con mi esposa, tal vez ver algo juntos en la tele y simplemente desconectarnos un rato. La encontré en el sofá, con la vista clavada en el móvil. ¿Te gustaría ver esa serie que mencionaste?, le pregunté con una sonrisa cansada. Me miró con una frialdad que nunca antes le había visto, como si fuera un intruso en su casa. No te debo intimidad, me soltó. Creí que era una broma. Siempre habíamos sido una pareja de bromas, con mucho sentido del humor, pero su rostro no mostraba nada, ni una sonrisa, ni una chispa, solo seriedad. Lo digo en serio, añadió. Estoy harta de que esperes que deje todo por ti. Estar casados no significa que tenga que darte tiempo o afecto solo porque tú lo quieres. Me quedé ahí parado, aún con el uniforme del trabajo puesto, sin entender qué acababa de pasar. Solo te pregunté si querías ver televisión. No te estoy exigiendo nada. Siempre haces lo mismo, interrumpió con tono tajante. Llegas a casa esperando que yo esté disponible, como si no tuviera vida propia. No te debo nada solo porque soy tu esposa. Repitió esa frase, como si la hubiera ensayado. Fue entonces cuando pregunté, ¿está todo bien? ¿Pasó algo en el trabajo? Giró los ojos. Eso es justamente lo que digo. Siempre haces que se trate de ti y lo que tú necesitas. Estoy poniendo límites, Diego. Acéptalo. Sí. Me llamo Diego, el mismo Diego que pensó durante 8 años que tenía una compañera de vida, el que pagó las cuotas del coche cuando ella se quedó sin trabajo, el que la cuidó en nuestro aniversario cuando se intoxicó, el mismo que ahora, al parecer, no merecía ni un poco de cariño. Sin saber qué más decir, fui a la cocina y me preparé un sándwich. Lo comí de pie, junto al fregadero, como si fuera un invitado en mi propia casa. Desde el salón se escuchaba su voz riendo al teléfono. Parecía que el afecto no se le había terminado. Solo para mí. Esa noche no dormí. Me pasé horas repasando la conversación. Cada palabra, cada expresión. Todo me parecía demasiado calculado, como si alguien le hubiese dicho exactamente qué decir. Empecé a recordar los últimos meses. Sí, habíamos estado en una etapa complicada, mucho trabajo, preocupaciones económicas, lo típico. Pero esto era otra cosa. Esto se sentía planeado. En los días siguientes, Carla actuó como si nada. Se iba a trabajar sin despedirse. Volvía y se encerraba en lo que antes era nuestro dormitorio, que ahora parecía solo suyo. Por las noches, no soltaba el móvil, y cuando yo pasaba cerca, giraba la pantalla. Pensé que quizás necesitaba espacio, que estaba atravesando algo difícil. Intenté no presionarla, pero empezaron a surgir señales nuevas. De repente, se interesó demasiado por nuestras finanzas, preguntas sobre mi fondo de retiro, mi seguro de vida, e incluso si la camioneta vieja de mi padre, una Chevy C10 de 1967 en perfectas condiciones, estaba a mi nombre o al de ambos. Antes la llamaba esa chatarra oxidada. Ahora quería saber todo sobre la titularidad. También empezó a ver a su hermana, Lorena, con una frecuencia que no era habitual, 3 o 4 veces por semana. Carla lo llamaba tiempo entre hermanas, pero volvía con libros de autoayuda con títulos tipo Descubre tu verdad y recupera tu poder. Los dejaba en la mesa, como si quisiera que los viera. Pero lo peor fue encontrar, mientras lavaba ropa, una tarjeta de presentación en el bolsillo de su chaqueta. Diana Torres, abogada especialista en derecho familiar. La misma que manejó el divorcio de Lorena, que por cierto odia a los hombres y celebra cada separación como si fuera una liberación. Nunca me soportó. Ahí me di cuenta de que Carla no solo se estaba distanciando, estaba preparando su salida. Y por cómo se veía todo, llevaba tiempo en eso. No me enorgullezco de lo que hice después. Pero cuando descubres que la persona con la que compartes tu vida tiene un plan secreto para dejarte, entras en modo supervivencia. Me volví más observador, más atento a cada detalle. Carla siempre había sido abierta con su móvil. Ambos conocíamos nuestras contraseñas. Así que una mañana, mientras se duchaba, tomé el teléfono y revisé sus mensajes. Lo que encontré me dejó sin aire. Un grupo de chat con Lorena y 2 mujeres más que no conocía. Conversaciones que databan de hacía meses. Se hacían llamar el Escuadrón Libre. Sí, lo sé. También me da vergüenza ajena. Los mensajes eran una especie de manual para destruir un matrimonio. ¿Estás documentando todo como te dije?, preguntaba Lorena. Sí, cada vez que levanta la voz, cada vez que llega tarde,
cada pequeño gesto, respondía Carla. Bien, mi abogada dice que tener pruebas es clave, contestaba otra. Yo también estoy grabando nuestras discusiones, dijo Lorena. ¿Eso es legal?, preguntó alguien más. En nuestro estado sí, escribió Carla. Mientras él no lo sepa, todo bien. Jajaja. Y así seguían. Semanas de estrategias para dejarme como el malo, ocultar dinero, compartir enlaces sobre abuso emocional y control financiero. Convertían cada diferencia cotidiana en una guerra psicológica. Pero lo que más me dolió estaba por venir. Me costó creerlo al principio, pero estaba todo ahí. Conversaciones privadas donde la estaban entrenando para manipularme emocionalmente, hacerme sentir rechazado y agradecido por cualquier mínima muestra de afecto, para después registrar mis reacciones como si fueran acoso. La parte de la intimidad funcionó a la perfección, había escrito Carla la semana pasada. Se veía tan patético, como un cachorro golpeado. Y otra respuesta: bien, mantén esa distancia. Cuanto más desesperado se muestre, peor se verá frente al juez. A lo que Lorena respondió: solo ten cuidado, no le des motivos para contraatacar. Tranquila, replicó otra persona, Diego es demasiado bueno como para pelear. Seguro termina disculpándose por hacerla infeliz. ¿Demasiado bueno como para responder? Ya veremos, pensé. Tomé fotos de cada mensaje con mi propio celular. Luego decidí revisar nuestras cuentas bancarias, los movimientos con tarjeta de crédito, todo. Buscaba inconsistencias, algo que no encajara. Y lo encontré. Pequeñas transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia otra desconocida, $200, $300, cantidades pequeñas pero constantes. En total, alrededor de $4,000 se habían desviado en 6 meses. No lo suficiente como para disparar alertas, pero sí para armar un buen fondo escondido. Seguí investigando. Esa cuenta estaba solo a nombre de Carla, y la había abierto justo 6 meses atrás, la misma época en la que empezó a frecuentar más a Claremore. ¿Coincidencia? Lo dudaba. Pero eso no era todo. También encontré cargos mensuales a nombre de un depósito privado al otro lado de la ciudad. Nosotros no teníamos ningún depósito, al menos, yo no. Las deducciones estaban siendo hechas desde su tarjeta personal, y databan de hacía 4 meses. ¿Qué estaba guardando ahí? ¿Y por qué? Necesitaba saberlo. Así que hice lo que cualquier esposo que sospecha haría, la seguí. Sí, sé cómo suena, pero necesitaba respuestas. Ese martes, en lugar de ir a casa de Lorena, como me había dicho, la vi manejar hasta el depósito. Desde la distancia la observé introducir un código y desaparecer dentro del lugar. Salió 20 minutos después con una caja entre los brazos, la cargó en el auto y se fue. Cuando estuvo lejos, me acerqué y memoricé el número de la unidad, G47. Esa noche, volvió de buen humor, incluso tarareaba mientras cocinaba, algo poco habitual últimamente. Me preguntó cómo estuvo mi día, aunque se notaba que no le importaba realmente. Pasé un rato con Lorena después del trabajo, dijo como al pasar. Te manda saludos. Qué bien, respondí mientras cortaba el pollo. ¿Qué hicieron? Solo hablamos. Cosas de chicas, dijo sin darle importancia. ¿Cosas de chicas? Claro, como mover cajas misteriosas por la ciudad. Al día siguiente llamé al depósito, fingiendo ser un esposo confundido que había olvidado el número de unidad que su esposa había rentado. Claro, señor, dijo la recepcionista. La unidad G47 está a nombre de Carla Torres. Está pagada hasta el año que viene. Torres, su apellido de soltera. ¿Y me podría recordar desde cuándo la tiene? Desde el 15 de abril, dijo ella. Esa fecha me quedó clavada, 2 semanas después de una discusión que tuvimos sobre cuánto tiempo pasaba con Clare. Una pelea que probablemente grabó. La misma que seguro estaba documentada en ese diario secreto donde acumulaba evidencia contra mí. Colgué y me quedé sentado en el estacionamiento de mi trabajo, tratando de digerir todo. Carla estaba construyendo un caso legal en mi contra con la ayuda de su hermana. Estaba escondiendo dinero, guardando cosas en un depósito, y mintiéndome en la cara. El viejo Diego, el que no peleaba, el que quería arreglarlo todo con diálogo y sugerencias de terapia, había desaparecido. En su lugar había alguien más frío, más atento, y mucho más enfadado. Si Carla quería jugar, tenía que estar preparada para perder. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Yo creo que es mejor dejar que el otro piense que va ganando mientras en silencio vas desmantelando todo su plan. Lo primero fue abrir una cuenta bancaria a mi nombre en otro banco, lejos de casa. Deposité una cantidad mínima, solo para establecerla. Luego alquilé un apartado postal para recibir los extractos. Pequeños pasos. Después encontré un abogado, pero no cualquiera. Fui con Diana Torres, una abogada especializada en divorcios donde hay manipulación emocional de por medio. Me la recomendó un compañero de trabajo que había pasado por algo parecido. Durante nuestra consulta me dijo, déjame adivinar. Frialdad repentina, más tiempo con amigas divorciadas, movimientos financieros extraños. ¿Cómo lo supiste? Le pregunté. Porque este patrón lo veo 2 veces por semana, respondió. Incluso existen servicios que enseñan a algunas mujeres cómo sacar el mayor provecho económico posible al divorciarse. Es como una estafa piramidal,
pero con matrimonios. Eso es enfermo, dije. Eso es negocio, respondió ella con frialdad. La buena noticia es que si podemos demostrar premeditación y ocultamiento de activos, los jueces no son muy compasivos. La mala noticia, necesitas ser más inteligente que ella. ¿Crees que puedes hacerlo? Pensé en ese mensaje de Carla donde decía que yo era demasiado bueno para pelear. Sí, dije, puedo hacerlo. Diana diseñó una estrategia. Documentar todo, pero sin levantar sospechas. Nada que pudiera interpretarse como acoso o agresión. Están esperando que pierdas el control, me explicó. Que grites, que rompas algo. Eso les da su boleto de oro. Así que tenía que ser perfecto. Aburrido, predecible, irreprochable. Me convertí en eso. Llevé mi propio registro, no de la forma en que Carla lo hacía, sino un diario real. Anotaba a qué hora llegaba a casa, de qué hablábamos o no hablábamos, cada gasto de la cuenta conjunta, su estado de ánimo, a dónde decía que iba. Detalles aburridos, pero reveladores. Como que todos los martes y jueves iba supuestamente con Lorena, pero esa semana Lorena subió historias desde Florida. Supongo que Carla no se fijó en ese detalle. Mientras tanto, empecé a mejorar por mi cuenta. Iba al gimnasio cada mañana antes del trabajo. Dejé la comida chatarra. En lugar de suplicar por su atención, leía libros por las noches. No por ella, por mí. ¿Te ves bien?, comentó un día, con cierto recelo. ¿Por qué estás haciendo tanto ejercicio? Solo intento estar más saludable, dije encogiéndome de hombros. El trabajo ha estado tenso. Hacer ejercicio ayuda. Me miró fijamente. No estarás conociendo a alguien en el gimnasio, ¿verdad? La acusación en su voz era irónica. Ella tramando dejarme, y preocupada por si yo era infiel. Solo con la caminadora, respondí. ¿Quieres venir conmigo alguna vez? No, era solo curiosidad, dijo rápidamente. Estaba desconcertada. Perfecto. En las semanas siguientes, me convertí en el esposo ideal. No necesitado, no distante, amable. Cocinaba cuando me tocaba. Hacía mi parte en casa sin que me lo pidieran. Estaba tranquilo, y tomando nota de todo. Respondía con cortesía cada vez que me hablaba. Le di todo el espacio que decía necesitar, y eso la descolocaba. Una noche, me enfrentó molesta. ¿Por qué estás actuando tan raro? ¿Raro cómo?, pregunté, sin alterarme. No sé, simplemente, ya ni siquiera intentas hablar conmigo. Pensé que querías distancia, respondí con calma. Dijiste que no me debías intimidad. Estoy respetando ese límite. Abrió la boca para decir algo, se quedó en silencio, y volvió a intentarlo sin éxito. No pasa nada, añadí. Lo entiendo, somos adultos con nuestras propias vidas. Estar casados no significa que tengamos que compartir cada minuto. Podía ver claramente cómo su mente se desordenaba. Eso no estaba en su guión. Según su lógica, yo debía estar más desesperado, más errático. Y, en cambio, estaba más centrado, más sereno. En secreto, comencé a prepararme. Dejé mi portátil accidentalmente abierto con un correo falso dirigido a mi hermano, donde decía que Carla y yo estábamos mejorando nuestra relación. Sabía que ella lo vería al pasar. Esa misma noche, en la cama, la vi escribiendo sin parar, probablemente consultando a su grupo de apoyo sobre por qué yo no reaccionaba como esperaban. También empecé a recopilar pruebas. Escaneé todos nuestros documentos importantes, actas de nacimiento, tarjetas de seguridad social, declaraciones de impuestos. Los subí a una nube que ella no conocía. Fotografié cada objeto de valor de la casa con marcas de tiempo. Hice una hoja de cálculo detallada con todos nuestros activos y deudas. El tema del depósito fue más complicado. No podía entrar sin más, pero sí podía observar. Noté que Carla iba siempre los martes. Alrededor de las 4 de la tarde pedí media jornada libre en el trabajo y la seguí. Esta vez, me estacioné donde podía ver su coche sin ser visto. Entró y salió 15 minutos después, sin llevar nada, pero con una expresión satisfecha. Después, hablé con el encargado del lugar, fingiendo interés en alquilar una unidad. ¿Tienen registros de acceso?, pregunté. Claro, respondió con orgullo. Tenemos registros digitales, cámaras de seguridad, todo bien controlado. Perfecto. Si esto llegaba a juicio, esos registros serían clave. El verdadero punto de quiebre vino con un cargo extraño en la tarjeta compartida, $7,347 en un lugar que no conocía. Carla nunca dejaba cifras impares, siempre redondeaba. Sabía que algo andaba mal. Fui a investigar y resultó que no era un restaurante, sino la oficina de una abogada, Diana Torres, especialista en derecho familiar. Estaba pagando asesoría legal con nuestra tarjeta conjunta. Esa noche, tomé una decisión. No iba a esperar a que ella presentara los papeles. No sería el tipo que se entera de su divorcio por sorpresa. Iba a anticiparme. Esa sensación de estar a punto de hacer algo que cambia todo, como pararte al borde de un precipicio, así me sentí en la oficina de Marcus Chen, mi abogado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marcus. Una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás. Ella ha estado planeando esto por meses, respondí. Solo estoy adelantándome. Está bien. Presentar la demanda primero tiene pros y contras. Ella sabrá que ya sabías. Lo pensé, pero volví a esos mensajes burlones, a sus estrategias calculadas. Quiero presentar la demanda, dije,
pero hacerlo con inteligencia. Marcus asintió. Perfecto. Entonces haremos lo siguiente. La estrategia era simple pero eficaz. Presentaríamos la demanda, pero sin notificarla de inmediato. Teníamos hasta 120 días para hacerlo. Ese margen nos permitiría reunir más pruebas y, lo más importante, dejar que ella creyera que todo seguía bajo su control. Sigue con la actuación, me aconsejó Marcus, que crea que su plan sigue funcionando. Cuanto más confiada esté, más errores va a cometer. Y eso hice. Me convertí en un actor impecable en mi propia vida. Carla empezó a intensificar los conflictos. Imagino que sus amigas del grupo empezaban a impacientarse. Llegó a quejarse incluso de que respiraba muy fuerte al dormir. Es molesto, dijo. Tal vez deberías dormir en la habitación de invitados. Estaba claro que quería documentar que dormíamos separados, para que pareciera que el matrimonio se desmoronaba. Está bien, le dije, si eso te ayuda a descansar, no tengo problema. Se sorprendió por lo fácil que lo acepté. Ah, bien. Esa misma noche, llevé mis cosas a la habitación de invitados y le mandé un mensaje, dejándole claro que lo hacía por su bienestar. Dormí mejor que en meses. Me di cuenta de la tensión constante que había estado soportando. La espera de una nueva pelea, de otra acusación absurda. Pasaron los días. Luego semanas. Vivíamos como fantasmas en la misma casa. Ella cocinaba para sí misma, sin dejar nada para mí. Yo cocinaba para toda la semana cada domingo. Tomó control del televisor del salón, así que monté un rincón cómodo en la habitación de invitados. A cada provocación, respondía con calma. Era como hacer aikido emocional, usar su impulso en su contra. Lo mejor vino por una coincidencia. Uno de los conductores frecuentes en mi trabajo, un tipo llamado Javier, también hacía turnos en el depósito los fines de semana. En un descanso, le mencioné que había visto a mi esposa allí. ¿Carla? Ah, sí. G47. La ayudé a mover unas cajas pesadas hace tiempo. Había bastante electrónica, creo. Nuestros dispositivos. Ya estaba escondiendo parte de los bienes. Curioso que no los haya dejado en casa, comenté. Dijo algo sobre hacer espacio, y que tal vez pronto se mudaba a un lugar más pequeño. Le invité al almuerzo como agradecimiento. No pregunté más. Ya tenía suficiente. Ese fin de semana, Carla anunció un viaje con Lorena. Spa, relajación, charla de chicas, explicó. Te lo mereces, le dije. Has estado muy estresada. Sonrió de verdad. Por un instante, vi a la mujer con la que me casé. Luego se desvaneció, reemplazada por esa extraña en la que se había convertido. Apenas salió, hice algo de lo que no me enorgullezco. Revisé todo, cajones, armarios, rincones escondidos. Encontré correos impresos con 3 abogados distintos, un borrador de acuerdo de separación que era una broma de tan unilateral. También descubrí estados de cuenta de 2 cuentas bancarias que desconocía, y una lista titulada Lo que quiero, donde figuraban mi camioneta, la mitad de mi fondo de retiro y pensión alimenticia, tarjetas de presentación de agentes inmobiliarios. Pero el verdadero hallazgo fue un cuaderno, su diario de pruebas, donde había registrado, según ella, todas mis supuestas faltas. Leerlo fue como entrar en una realidad paralela. Situaciones cotidianas estaban descritas como si fueran abusos emocionales. Si le preguntaba cómo había ido su día, lo anotaba como interrogatorio invasivo. Si cocinaba para los dos, lo interpretaba como conducta controladora. Si le proponía ver una película, lo llamaba invasión a su autonomía. Pero cometió errores. Había fechas mal puestas, peleas registradas en días en los que yo podía demostrar que estaba trabajando. Incluso mencionaba gritos durante un fin de semana que yo pasé visitando a mi madre, a 3 estados de distancia. Una chapucería total. Le tomé fotos a cada página y volví a dejar todo tal como lo encontré. Esa noche, solo en casa, me senté en el sofá a pensar en lo que estaba haciendo. Una parte de mí aún se debatía entre enfrentarla directamente o tratar de aclarar las cosas. Y si todo era un malentendido que se nos había ido de las manos. Pero entonces volví a leer algunos de sus mensajes. Demasiado amable para defenderse. Parece un perrito golpeado. Seguro termina disculpándose por hacerme sentir infeliz. No, esto no era un malentendido. Era una traición calculada de alguien que me veía como un objetivo, no como su compañero. Llamé a Marcus. Quiero seguir adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? Documentar todo. Vamos a armar nuestra contrademanda. Y luego, cuando menos se lo espere, la notificamos. ¿Cuándo? Justo después de que ella te notifique a ti. Déjala creer que ganó, por 5 minutos. Eso me gustaba, pero aún tenía una carta bajo la manga. El lugar donde trabajaba Carla tenía una cláusula de moralidad en su contrato, exigencias sobre mantener cierta imagen pública. Organizar un divorcio no era inmoral per se, pero mover dinero de cuentas conjuntas y ocultar bienes, eso sí podría considerarse una violación. No pensaba usarlo, no a menos que fuera necesario, pero reconfortaba saber que tenía opciones. Su fin de semana de retiro de chicas terminó un domingo por la noche. Carla volvió con una expresión serena, relajada, claramente satisfecha con el plan que había estado orquestando. ¿Qué tal estuvo el spa? Le pregunté. Increíble, me siento como otra persona. Se te nota, me alegra que lo disfrutaras. Me observó unos segundos. Gracias. ¿Y
Diego, sí, siento haber estado tan difícil últimamente. He pasado por cosas. Por un momento, sentí algo de esperanza. Tal vez estaba recapacitando. Tal vez había entendido lo que estaba por perder. Todos pasamos por cosas. Le respondí con cautela. Para eso es el matrimonio, ¿no? Para apoyarnos. Asintió, aunque su mirada ya estaba lejos. Claro, por supuesto. Esa noche se acostó temprano. Yo me quedé revisando en el celular nuestras fotos de boda. Ahí estábamos, los dos, jóvenes, convencidos de que podíamos con todo. Me pregunté cuándo fue que dejamos de ser un equipo. Cuando empecé a ser, para ella, un obstáculo. Ya no importaba. A la mañana siguiente, vería a Marcus para cerrar la estrategia. Antes de que terminara la semana, los papeles estarían listos. Carla creía que estaba a días de ejecutar su trampa. No sabía que ya estaba dentro de la mía. El miércoles comenzó como cualquier otro. Ella salió para el trabajo con su habitual despedida fría. Fui al gimnasio, luego al trabajo, y regresé a una casa vacía. Todo parecía normal, excepto que yo ya sabía lo que se venía. Marcus me había escrito. Su abogada presentó ayer. Prepárate. Te notifican pronto. Estaba listo. El jueves por la tarde, estaba en el garaje trabajando en la vieja camioneta de mi padre cuando escuché un auto detenerse. Miré por la ventana. Un notificador legal se acercaba a la puerta. Carla abrió con una sonrisa, firmó un sobre con entusiasmo, casi radiante. Seguí trabajando en silencio. 10 minutos después, apareció con el sobre en mano, fingiendo tristeza pero con ese brillo de satisfacción que no pudo ocultar. Diego, tenemos que hablar. Me limpié las manos con un trapo y me giré. ¿Qué pasa? Lo siento, ya no puedo más. Quiero el divorcio. Abrí el sobre lentamente, fingiendo que lo leía por primera vez. Ya había visto un borrador en su cuaderno. Las condiciones eran exactamente lo que esperaba. Quería la casa, la mitad de todo, una pensión y la camioneta de mi padre como parte del patrimonio común. Carla, dije en voz baja, ¿desde cuándo lo decidiste? Llevo tiempo sintiéndome así. Empezó con un discurso evidentemente ensayado. Nos hemos distanciado. ¿Eres controlador? Emocionalmente ausente. Necesito reencontrarme. ¿Hay alguien más? No, ¿por qué los hombres siempre piensan eso? Esto se trata de mí, de mi crecimiento, de mi proceso. Entiendo, le respondí. Si es lo que quieres, frunció el ceño. ¿Ya? ¿No vas a luchar por nosotros? ¿Serviría de algo? Parece que ya tomaste una decisión. Se recompuso rápido. Creo que es lo mejor. Mi abogada se pondrá en contacto. En realidad, dije, sacando mi teléfono, te voy a ahorrar el trabajo. Le envié un mensaje rápido a Marcus. ¿Qué haces? Preguntó Carla. Solo avisando a mi abogado. ¿Tú qué? El timbre sonó. Perfecto, debe ser él. Pasé junto a ella hacia la puerta. Marcus estaba ahí con su propio notificador. Hola, Diego, ¿está Carla en casa? Aquí mismo, dije señalándola. El notificador avanzó. Carla Rivas, ha sido formalmente notificada. Ella tomó los papeles sin comprender. Su rostro pasó del desconcierto a la furia y luego al miedo. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio, le dije tranquilo. Los presenté hace 2 semanas. Solo esperaba tu jugada. ¿Tú, ya sabías? Sé del grupo Freedom Squad, del trastero, del dinero que moviste, del diario con las falsas acusaciones. Ah, y también de las 3 abogadas que consultaste antes de decidirte por Diana Torres. La sangre desapareció de su rostro. ¿Cómo lo descubriste? Vamos. Carla, me llamaste demasiado blando para defenderme en tus mensajes. ¿De verdad pensaste que era tan ingenuo? Marcus intervino. Señora Rivas, soy Marcus Chen, representante legal de su esposo. Contamos con abundante documentación de manipulación financiera, ocultamiento de bienes y conspiración para cometer fraude. Le recomiendo que su abogada me contacte lo antes posible. Carla abrió y cerró la boca sin decir palabra. Esto es acoso. ¿Acoso? Respondí. Mientras tú armabas tu caso, yo reunía el mío. Cada mensaje, cada transferencia oculta, cada mentira, todo está documentado. Ese trastero es propiedad compartida. ¿El que rentaste usando tu apellido de soltera y llenaste con nuestros dispositivos electrónicos? Seguro eso encantará al juez. Se giró hacia Marcus. Esto es acoso. Me ha estado espiando. En realidad, dijo Marcus, tenemos pruebas de que usted lo grabó sin consentimiento, fabricó acusaciones falsas y coordinó con terceros para justificar el divorcio. Eso es conspiración para cometer fraude. Te quiero fuera, gritó de repente. Esta también es mi casa. Quiero que te vayas esta noche. Ningún problema. Ya tengo todo listo. Llevo semanas preparado. Eso la quebró. Empezó a llorar. Pero no eran las lágrimas manipuladoras que conocía. Eran lágrimas furiosas, impotentes. Eres un maldito. ¿Yo? Tú llevas 6 meses planeando destruirme. Moviste nuestro dinero. Escondiste nuestras pertenencias, me hiciste pasar por un abusador, y, aún así, el malo soy yo por defenderme. Su teléfono no dejaba de sonar. Seguramente era Lorena. El Escuadrón de la Libertad estaría desconcertado por el silencio repentino en el grupo de mensajes. Contesta, le sugerí con calma. Dile a Lorena que su plan fracasó. Tomó el móvil y se encerró en la casa. Desde el garaje se escuchaban sus gritos. Marcus y yo permanecimos en un silencio cómodo. Pasaron unos segundos antes de que él hablara. Eso salió.
Bien. ¿Y ahora? Ahora se pone seria. Buscará un abogado en condiciones y empezaremos a negociar. Pero con lo que tenemos, tendrá suerte si logra quedarse con la mitad. Sin pensión, sin la camioneta, y probablemente sin la casa. ¿Y el dinero que transfirió? Tendrá que justificar cada centavo. Si no puede, se descuenta de su parte. Asentí. La verdad es que no era por la plata. Era por algo más profundo, por el principio. Por no volver a ser ese tipo que siempre queda como el tonto que se deja pisotear. Esa misma noche empecé a empacar. No mucho, solo ropa, algunos objetos personales y documentos importantes. Dejé todos los muebles, los electrodomésticos, todo lo que habíamos construido juntos. Se lo podía quedar. Yo me llevaba lo esencial, mi dignidad, la camioneta de mi padre, y la oportunidad de construir una vida sin alguien que me considerara una víctima fácil. Mientras cargaba la última caja, Carla apareció en la puerta. «Te amé alguna vez», dijo en voz baja. Fue real. Lo sé, yo también te amé. Pero la mujer que yo amaba no habría hecho esto. Deja de culpar a Lorena. Tú tomaste tus decisiones. Hazte cargo. Se cruzó de brazos, encogiéndose sobre sí misma. ¿Y ahora qué se supone que haga? Ese ya no es mi problema. Me subí a la camioneta y arranqué. Por el retrovisor la vi de pie, sola en la entrada, pequeña, perdida. Por un instante sentí pena. Pero entonces recordé los mensajes, las burlas, las mentiras acumuladas durante meses. Subí el volumen de la radio y seguí manejando. Los meses siguientes fueron una niebla de trámites, abogados y audiencias. Carla contrató a un nuevo representante, ya que Diana Torres, su anterior abogada, la abandonó tras revisar la evidencia que teníamos. El nuevo abogado al menos era más realista. Uno de los temas clave fue el depósito que había alquilado. Al exigirle un inventario, no pudo justificar por qué había escondido la colección de relojes de mi padre, valuada en unos $5.000, además de 2 portátiles, varias tabletas, dispositivos inteligentes y alrededor de $3.000 en sobres. También aparecieron las joyas de mi abuela, las mismas que Carla había declarado como perdidas. Su abogado intentó justificarlo como una medida de seguridad, pero el juez no lo aceptó, especialmente después de que presentamos el contrato de alquiler a su nombre de soltera, pagado desde una cuenta bancaria que nunca había declarado. Esa cuenta escondía más. Una auditoría reveló que Carla había desviado cerca de $15.000 durante 2 años. Pequeñas extracciones de nuestras cuentas compartidas, ventas no declaradas en línea, regalos de su familia que guardó para sí. Durante una mediación, estalló. «Esto es absurdo. Ese dinero era para emergencias». «¿Qué clase de emergencia requiere ocultarlo de tu pareja?», preguntó con serenidad el mediador. Ella no pudo responder sin admitir lo evidente. Llevaba tiempo planeando irse. El Escuadrón de la Libertad, lejos de ayudarla, resultó ser una carga. Interceptamos mensajes que revelaban estrategias para ocultar bienes, falsificar documentos e incluso manipular el sistema judicial. Lorena fue la peor. Encontramos textos donde se jactaba de su propio divorcio. Le dije al juez que Kevin me pegó una vez. No fue cierto, pero no podía probarlo. Me dieron 20.000 extra y la custodia completa. El nuevo abogado de Carla se llevó las manos a la cara al leerlo. Y lo mejor, irónicamente, vino de su trabajo. Alguien, no fui yo, lo juro, envió una denuncia anónima a su empresa sobre los procedimientos de divorcio, incluyendo el ocultamiento de bienes y los fraudes. Recursos Humanos investigó y descubrió que Carla había estado usando el equipo de la oficina para buscar abogados, imprimir documentos legales y coordinarse con sus amigas, todo en horario laboral. No la despidieron, pero sí la degradaron. De gerente de oficina pasó a asistente administrativa. Y claro, con recorte de sueldo. «Esto es culpa tuya», gritó por teléfono. «Eres un vengativo». «No fui yo quien contactó a tu empleador», respondí con honestidad. «¿Entonces quién?». No lo dije en voz alta, pero sospechaba que alguna de sus amigas la traicionó por envidia. La casa fue otro frente de batalla. Ella quería quedarse con ella y comprar mi parte, pero no podía permitirse una hipoteca con su nuevo salario y los gastos legales. Propuso buscar una compañera de piso. «Eso no nos incumbe», respondió mi abogado. «O la compras al valor de mercado, o se vende». Vendimos. Dividimos el dinero. Con mi parte compré un apartamento cerca del trabajo. Ella volvió a casa de sus padres. La camioneta nunca estuvo en discusión. En el testamento de mi padre estaba claro, era solo mía. Ni siquiera intentaron disputar eso. El escuadrón se fue desintegrando. Una de las integrantes, identificada por uno de los números desconocidos, también estaba en proceso de divorcio y el abogado de su esposo se mostró muy interesado en nuestras pruebas de conspiración. Lorena terminó siendo demandada por su ex por fraude, gracias a sus confesiones sobre falsas acusaciones de maltrato. Toda esa red de apoyo tóxico se derrumbó. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida. Mi nuevo lugar era sencillo, pero mío. Me concentré en el trabajo. Me ascendieron a jefe de almacén, y empecé a salir con algunas personas. Nada serio, solo recordando cómo era compartir tiempo con alguien que realmente quería estar allí. Carla intentó volver una vez. Se presentó en mi departamento 6 meses después de que me había ido. Ya no era la misma. Se le notaba en la mirada,
en la forma de hablar. Cometí un error, me dijo. Dejé que Lorena me llenara la cabeza. Perdí algo valioso por orgullo, por dinero. No, lo perdiste por creer que merecías algo mejor que yo. Por pensar que yo era demasiado bueno, demasiado ingenuo, incapaz de reaccionar. ¿Y cómo te fue con eso? ¿No podemos intentarlo de nuevo? ¿Ir a terapia? Carla, llevaste a cabo un plan detallado para destruirme durante 6 meses. Eso no se remedia con una charla. Estaba confundida. No era yo. Si eras tú. La verdadera tú era la que escribía esos mensajes, riéndose de mí, burlándose de que yo quisiera pasar tiempo con mi esposa. Se marchó entre lágrimas. Y yo, no sentí nada, porque lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, y eso es lo que sentí al verla irse. El divorcio quedó formalizado exactamente un año después de aquella conversación en la que me dijo que no me debía intimidad. Fue un proceso limpio, sin pensión compensatoria, con una distribución de bienes que, considerando todo lo descubierto, terminó siendo favorable para mí. Esa noche no hice nada espectacular. Me preparé una cena tranquila en casa. Puse algo de música suave y abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión importante. Brindé en silencio, no por rencor, sino por haber recuperado algo que llevaba tiempo perdiendo sin darme cuenta, la paz. Mientras cenaba, pensé en todo lo vivido, no con tristeza, ni con rabia, solo como alguien que ha cruzado una tormenta y ahora contempla el horizonte, sabiendo que aún hay mucho por delante, pero con la certeza de que ya no arrastra el peso de lo que no merece. No hice promesas, no escribí nuevas metas, simplemente apagué las luces, me recosté en el sillón y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños, sin sobresaltos, sin sombras, solo silencio, y era todo lo que necesitaba.